Capítulo 6. El juego conjunto inconsciente de los consortes, también llamado colusión. En los capítulos precedentes he intentado exponer concretamente por medio de modelos típicos de colusión la acción conjunta de los cónyuges en el matrimonio. En el capítulo que sigue, quisiera desarrollar más claramente los principios psicoanalíticos comunes a estos temas de conflicto. El equilibrio intraindividual. Cada uno de los cuatro temas de colusión, es decir, el tema del amor como ser uno mismo, amor como preocuparse el uno del otro, amor como pertenecerse el uno al otro y amor como afirmación masculina, presentan un aspecto regresivo y otro progresivo. En el círculo de temas de la colusión narcisista califico como extremo regresivo la idea de que uno puede entregarse totalmente al consorte y recibir de él un selbst, una mismidad mejor. Y como extremo progresivo, la concepción de que el consorte se entregue totalmente al otro y éste se considere ampliado y revalorizado en su selbst, en su mismidad, por medio de ese incremento. En el círculo de temas de la colusión oral con el tema amor como preocuparse el uno del otro, califico como extremo regresivo la idea de que uno pueda dejarse cuidar y proteger y mimar por el cónyuge sin contraprestación y, como extremo progresivo, la concepción de que el cuidar al consorte se convierte en madre sacrificada y en salvador que cura. En el círculo de temas de la colusión anal sádica, con el tema del amor como cumplimiento del deber y amor como pertenecerse el uno al otro, veo el extremo regresivo en la idea de soportar con pasividad la dirección del cónyuge y hacerse totalmente dependiente de él, y en el extremo progresivo en la concepción de retener para sí totalmente y conducir al otro consorte. En el círculo de temas de la colusión fálica, con el tema amor como afirmación masculina, radica la fantasía progresiva en la idea de que el marido debe portarse siempre como un héroe y, por el contrario, la mujer debe admirarse regresivamente en sus acciones. Eh, una comilla, se destacan con una nueva raya vertical los párrafos considerados por el autor como de mayor interés. En una asociación, cada individuo se encuentra afectado por estos círculos de temas y ciertamente tanto por el aspecto regresivo como en el progresivo. O sea, este es un tema importante que el autor recalca, le pone una línea horizontal una línea vertical al párrafo mismo. En una asociación, cada individuo se encuentra afectado por estos círculos de temas y ciertamente tanto por el aspecto regresivo como por el progresivo. El estado saludable, conveniente, normal, se asienta en la coexistencia libre de fantasías regresivas y progresivas. Cada uno debe ser cuidado y mimado, dejarse dirigir pasivamente, confiarse a su consorte en dependencia exenta de responsabilidades y poderse identificar con él orgullosamente. En cada uno están unidas también las ideas de satisfacción pasivo-regresiva, con temores a la sumisión y frustración. Por otro lado, cada cual quisiera ser impulsado y afirmado por su consorte en su autonomía y desarrollo propio e identidad, pero cada uno teme también que la consecuencia de estos objetivos sea superior a sus fuerzas. Ahora bien, puede suceder que un individuo a causa de conflictos no superados en su desarrollo de los primeros años de vida se encuentra tarado en forma especial por ciertos aspectos de estos círculos de temas. De modo que él, al confrontarse con una relación bipersonal concreta, solamente pretende para sí la posibilidad de comportamiento de uno de los aspectos y rechace y evite el aspecto contrario. Puede ocurrir, por ejemplo, que un marido se sintió de niño constantemente determinado por los deseos de su madre, de modo que no puede imaginarse una relación a no ser con la condición de no tener que amoldarse en lo absoluto a su consorte y de que ésta tenga que regirse totalmente por él, renunciando a sí misma por el otro. O que un antiguo hospiciano quedó tan fuertemente frustrado en su infancia, en sus necesidades, que ahora entra en la relación con gran exigencia de recuperar lo perdido y quisiera dejarse mimar sin tener que dar nada a su consorte. O que un marido de quien se burlaron porque estaba siempre agarrado a las faldas de su madre quisiera acreditarse en el matrimonio como caballero que ayuda y que cura, excluyendo toda idea de dependencia materna. O que la hija de un bebedor quisiera aprovechar un favor del marido, también aficionado al alcohol,
La oportunidad que, según cree, perdió respecto a a su padre y se siente impulsada a asumir la posición oral de madre. Las posibilidades de comportamiento a que se aspira o que se quieren evitar, la mayoría de las veces están determinadas por temores o sentimientos de vergüenza y culpabilidad que se relacionan con experiencias análogas temáticamente y con recuerdos acentuados sentimentalmente que proceden de la infancia, como en los tipos de colusión se expone con detalle. Un párrafo importante. Considero como un criterio importante para calibrar la capacidad para una relación saludable, la flexibilidad con que un individuo, según la situación asociativa, puede adoptar la posición progresiva o la regresiva, o, expresándolo en sentido negativo, veo importante como criterio respecto a la predisposición para una relación con peligro de perturbaciones, la rigidez y exclusividad con la que uno se aferra a una forma extrema, progresiva o regresiva. En la psicoterapia se intenta que se familiaricen con las fantasías, evitadas por miedo para atrincherarse en una posición extrema. Fin de párrafo importante. Las concepciones del comportamiento matrimonial propio pueden, por consiguiente, estar circunscritas a una posición extrema a la que uno aspira por sí mismo o cuya forma complementaria se toma prestada para dominar los sentimientos preexistentes de miedo, vergüenza y culpabilidad. Para aquellos que aspiran a la posición regresiva en la relación, esto significa que, enumeramos, en el plano narcisista, yo quiero entregarme totalmente a ti porque yo no lo valgo, porque yo no valgo absolutamente nada para exigir ninguna atención ni reafirmación para mí. Para mí en el mundo solo existes tú. Mi felicidad está solo en tus manos. En el plano oral, quisiera que te preocuparas de mí y me cuidaras porque de niño he sido mimado y porque en ningún caso quiero asumir funciones de madre, pues tengo miedo de fracasar en ellas, como le ocurrió a la mía. En el plano anal, quisiera someterme a ti pasivamente y dejarme conducir por ti sin resistencia, como tuve que hacer en casa. Reprimo las aspiraciones de autonomía y las ambiciones de dirección por miedo a que me separen de ti y me abandones. Y en el plano fálico, quiero darte impulso en tus funciones masculinas y resignarme a la posición pasivo-femenina, como me corresponde como mujer. Mientras tanto, para aquellos que se encuentran en una posición activo-progresiva en la relación, esto significa que en el plano narcisista se piensa, yo quiero superarme con tu reafirmación y reencontrarme como tu ídolo. En el plano oral significa, yo quiero sacrificarme por ti como una madre ideal y no dejarme tratar ya como un niño desvalido. En el plano anal, como uno de los dos tiene que mandar en el matrimonio, asumo ese puesto después de haber pasado toda mi vida humillado y sometido. En el plano fálico, quiero reafirmarme masculinamente en nuestra relación y que no se burle mi madre de mí por ser un fracasado. Párrafo importante. Es característico de las perturbaciones de relación forjadas en la primera infancia, la reducción de los conceptos regresivo-progresivo ambivalentes en sí, pasando a ser solo un punto extremo bajo el desplazamiento del concepto arbitrario, del concepto contrario. El comportamiento pretendido sirve de defensa de las posibilidades de relación desplazadas. Es sabido por la teoría psicoanalítica de defensa que cuando más fuertemente es desplazada una idea, se hace notar con más instancia y de manera solapada, insistencia y de manera solapada, adentrándose por la puerta falsa. La temática fundamental que tiene que ser excluida de una posibilidad de comportamiento juega un papel especialmente cargado de sentimiento para la elección de pareja y para el conflicto matrimonial. Por ejemplo, cuanto más única y exclusivamente aspira uno a la posición de poder para sí, se hacen más apremiantes las necesidades reprimidas de dependencia pasiva. Existe el peligro de que la necesidad fortalecida de dependencia pasiva conduzca a una mayor discrepancia cuando ya se halle en posición de poder. Intraindividualmente, existe un equilibrio entre comportamiento pretendido y vivencia consciente, inconsciente. Cuanto más simplista sea el comportamiento matrimonial, más apremiante
se hace la fantasía inconsciente de curso contrario, y cuanto más fuertemente deba desplazarse una idea, tanto más extremadamente falta el intento de marcha opuesta de compensación de la conducta matrimonial. El equilibrio interindividual. Junto al equilibrio intraindividual dentro de la persona, a que acabamos de referirnos, la determinación del comportamiento matrimonial de un individuo por medio de su dinámica interior se halla en equilibrio interindividual, es decir, una determinación del comportamiento individual por medio de la acción mutua de los consortes. Interindividualmente, el comportamiento del particular está tanto más destacadamente determinado por la dinámica matrimonial, cuanto con más fuerza A. Forme el matrimonio un sistema cerrado en sí mismo, y B. Caiga el matrimonio en tensión interna o externa y quiera continuar llevándose bien y con capacidad de función social. Ante todo, quisiera contemplar la dinámica de la pareja bajo el supuesto de que se cumplen estas dos condiciones. En los capítulos 8 y 9 se mostrará cómo, en los demás casos, cambia la dinámica. La determinación de la conducta del particular por la conducta de los demás es un fenómeno que se da no solamente en el matrimonio, sino en todos los grupos y de forma aún más ostensible en los grupos institucionalizados, en los cuales la expectación las expectaciones de determinados papeles fijan ampliamente el comportamiento de los que ejercen funciones. Los grupos forman un todo en el que las modalidades de comportamiento del particular sintonizan mutuamente y dependen unas de otras. Si contemplamos a la pareja como un sistema cerrado en sí mismo, la conducta de uno de los componentes de la misma es sólo posible en cuanto que se le permita la conducta del otro. A solamente puede dar solo puede dar intradiádicamente dentro de la pareja lo que B toma de él, y B no puede tomar más de lo que le dé A. La suma de todo lo dado es igual a la suma de lo recibido. O, asimismo, en la díada, A no puede mandar más de lo que B le obedece, y B no puede dejarse mandar más de lo que A está dispuesto a mandar. La suma de los actos de mando es igual a la suma de los actos de obediencia. O igualmente, A solo puede cuidar maternalmente hasta el punto en el que B se deja cuidar de esta forma, y B solo puede recibir los cuidados que A está dispuesto a prodigarle. En la acción conjunta es de aplicación, en general, que cuanto más activo es uno de ellos, más pasivo es el otro. Cuanto más egoísta uno, más altruista el otro. Cuando uno tenga más afán de mando, más dócil es el otro. Cuanto más masculino es el uno, más femenino el otro. Cuanto más inestable y abandonado uno, más controlador el otro. Cuanto más depresivo el uno, más vitalidad tendrá el otro. Cuanto más apacible uno, más tajante el otro, etcétera. La pareja forma un todo de superior categoría que tiene que ser conservado con capacidad de función. Uno de los componentes puede conseguir con astucia el comportamiento complementario del otro, endosándole la responsabilidad de la satisfacción social de la pareja. Esta se descompensa cuando ambos consortes se exceden en pasividad, instintividad, abandono, despilfarro, depresión, etc. Pero también es desagradable si ambos rivalizan en actitud laboriosa, ejercicio de funciones de control y actitud de mando. A no puede de cuidar maternalmente a B cuando B también quiere cuidar. A no puede prestar sus cuidados de la mejor manera cuando B quiere que le cuiden. A no puede mandar cuando B también quiere mandar. A mandará mejor cuando B quiere que le manden. Dentro de la pareja actúa un mecanismo compensador que sintoniza diádicamente las acciones de los consortes y equilibra las divergencias de cada parte. El bajo rendimiento de una parte provoca el mayor rendimiento y, por tanto, mayor funcionamiento relativamente de la misma magnitud del otro. La acción conjunta del equilibrio intraindividual e interindividual. Si, en una pareja,
Uno de los consortes, por razón de dificultades o problemas personales, aspira a una conducta simplista de defensa, resulta favorecida la formación de pareja cuando su consorte está dispuesto a asumir el contracomportamiento compensador. Elegirá, por consiguiente, un consorte del que pueda sentirse aceptado y, a ser posible, necesitado en su conducta externa. Por ejemplo, en el superfuncionamiento progresivo, el cónyuge le haría más fácil esta forma de conducta ofreciéndose como persona regresiva con bajo funcionamiento. El equilibrio, el equilibrio interindividual entre los consortes estabilizará, por tanto, el equilibrio intraindividual del primero al incorporar su compañero la pasividad regresiva y con ello la porción de personalidad desplazada por el mismo. Pero tal formación de pareja no es imaginable si el compañero no está interesado en ella, en ello a causa de su propia motivación. Este buscará igualmente una unión en la que pueda ser ratificado en la conducta regresiva a que aspira por un compañero que reclama para sí la parte progresiva. Es decir, cada uno personifica en su conducta lo que el otro desplaza como propia aptitud del comportamiento. Párrafo importante. Las posibilidades de conducta desplazadas al inconsciente de uno de ellos coinciden con la conducta social del otro. Entre el equilibrio intraindividual de los compañeros y el equilibrio interindividual de la pareja existe correspondencia. Cada uno de ellos se siente necesitado en la conducta de defensa a que él mismo aspira y al mismo tiempo se ve protegido para no caer en la posición contraria, evitada angustiosamente porque el compañero por motivación propia reclama esta para sí. Casi siempre se emplea la figura de la proyección para describir estos procesos. Ya desde el principio de la investigación psicoanalítica se sabe que un individuo tiene la tendencia a proyectar a otro individuo las fantasías desplazadas en su inconsciente. Pero la idea de proyección debería emplearse en la psicología del matrimonio con mucha cautela. La imagen que esboza el uno del otro no es en los mismos consortes una realidad, una fantasía o algo que se les atribuye, sino más bien una reducción de percepciones. De las cualidades del compañero tiene, de las cualidades del compañero tiene grandísima importancia lo que corresponde a los aspectos desdoblados y desplazados del propio selbst, que uno transfiere al otro para poder rechazarlos mejor. Lang, en 1973, escribe, uno de ellos no utiliza al otro sencillamente como un gancho en el que pueda colgar sus proyecciones. Espera encontrar en el otro la verdadera encarnación de la proyección o hacer que él se convierta en esa encarnación. ¿Qué efectos producen estas proyecciones en el receptor? ¿De qué manera quedará influida su conducta y su inconsciente por estas proyecciones? En una relación de pareja, el receptor de la proyección tiene interés propio en dirigir hacia sí mismo las proyecciones del compañero y de corresponder a estas con su conducta. Por consiguiente, las proyecciones no son meras fantasías. En su asociación tienen verdaderas consecuencias, ya que afectan profundamente la conducta social del receptor. El inconsciente común en los consortes. Los consortes están unidos por supuestos comunes fundamentales casi siempre inconscientes. Las ideas comunes y las fantasías inconscientes forman la base emocional de la mutua atracción y de la intensidad de la vinculación, pero también forman la base del conflicto de la pareja. Los consortes oponen una resistencia común a la discusión de tales supuestos fundamentales conexivos e inconscientes. Tras la dura lucha en el conflicto conyugal narcisista, se esconde el anhelo común de ambos consortes de conseguir una simbiosis absoluta, ideal, no turbada por nada, cuyo carácter de inasequible termina por ponerse en claro después de incesantes desilusiones. En el conflicto conyugal oral, a pesar de todos los reproches, los consortes están de acuerdo en que su unión debe ser una relación entre madre, solicita hijo. En la lucha anal sádica, los esposos se hallan conformes en la firme convicción de que
Una relación bipersonal tiene que fracasar si no se garantiza su seguridad por medio de sujeción, control y autoridad. En la rivalidad fálica se acepta por ambos que en el fondo el hombre debe ser superior a la mujer. Estos supuestos comunes fundamentales e inconscientes soterrados, quedan soterrados bajo las escenas de la lucha. La igualdad de criterio de los cónyuges no se manifiesta con frecuencia hasta el transcurso de una terapia de larga duración. Las premisas fundamentales comunes inconscientes desarrollan en la relación bipersonal una dinámica con legitimidad propia, frecuentemente en el sentido de complementariedad, expuesta en los tipos de colusión. Eh, en detalle, el enlace asociativo de conducta social y vivencia inconsciente es de gran importancia para la terapia matrimonial y familiar. Nuestro equipo de investigación ha creado con el experimento de Rorschach, común en instrumentos de indagación que se presta para el estudio de estas cuestiones. Los consortes contestan juntos el test de Rorschach con el, véase Bone, el manual de psicodiagnóstico de Rorschach, sexta edición, con el añadido de ponerse de acuerdo sobre una interpretación en cada lámina. El proceso de decisión permite comprender la conducta social en distintas variables independientes una de otra y, por otro lado, en la interesante discusión que se entabla sobre las interpretaciones confusas propuestas. Comprender también la dinámica inconsciente, las fantasías, los temores y las medidas de defensa en el interior de la pareja. La discrepancia entre conducta social y dinámica inconsciente pueden evidenciarse así como, por ejemplo, en el caso de un matrimonio de bebedores, en el que el Rorschach común, la mujer, en el plano de la conducta, reprimía tiránicamente toda iniciativa, actividad y colaboración en la decisión de su marido alcoholizado, pero en el que la misma mujer dominante, en el Rorschach contenido, manifestaba necesidades pasivas y fuertes, fantasías de dependencia. O, asimismo, en un matrimonio histérico en el que el marido recibió impulsado por su mujer, calificada como pasiva, las funciones de mando, pero en los comentarios de interpretación y contenido se apreciaban en ella sus aspiraciones fálicas y sus tendencias de castración. De la elección del consorte al conflicto matrimonial. En la fase de En la fase del enamoramiento, los futuros consortes se absorben totalmente en la formación de uno mismo, de un selbst común, en su afán de modificar el selbst individual, de tal manera que el propio sea uno con el del compañero, creándose así un todo armónico. Los futuros cónyuges se han promediado funcionalmente en su relación, por ejemplo, en el sentido de los tipos de colusión que hemos tratado, de lo cual ha resultado una unión íntima. Cuanto mayores sean los campos que tengan que ser eliminados para uno de ellos como posibilidad de conducta propia, y con ello tendrán que ser asumidos en sus representaciones por el otro consorte, tanto más en peligro se encontrará la relación, lo mismo intraindividual que interindividualmente. Intraindividualmente, cada uno puede encontrar en el consorte un sustituto para sus propios campos desplazados. Mientras los miembros de la pareja están totalmente aferrados el uno al otro y se sientan como una unidad, pueden pensarse en este completo mutuo. Pero en la rutina de la vida diaria, termina uno de ellos arrojándose de nuevo a su propio selbst y se reduce el valor del selbst común como unidad cerrada. Las porciones de personalidad desplazadas al inconsciente resaltan y ponen en peligro la estabilización que habían encontrado los consortes en la colusión. Mirando la cuestión bajo el aspecto interindividual, el progresivo a la larga no soporta el proporcionar a su consorte la satisfacción regresiva que se niega a sí mismo. La frustra al considerarle como insignificante en su posición regresiva. Pero también se frustra a sí mismo al tener que asumir solo y constantemente las funciones progresivas del yo en representación de la pareja, sin que por ello sea compensado lo suficiente
para el reconocimiento de su consorte. Por mucho que le moleste la conducta regresiva del cónyuge, mucho menos podría soportar si éste en realidad se hiciese consciente de sí mismo e independiente. El regresivo odia al progresivo porque le molesta el no poder prescindir de su ayuda. Es cierto que sigue delegando en el consorte las funciones del yo, como control, mando, decisión y actividad, porque no le exige que las asuma. En cambio, en lugar de realizar él mismo estas funciones progresivas y dominar y superar las resistencias de sí mismo, le es más fácil boicotear constantemente los esfuerzos del progresivo oponiéndose a ellos. Pero también se odia a sí mismo porque sabe que sigue dependiendo de los esfuerzos de su consorte. Cuando el marido se embriaga todas las noches, obliga a su mujer a vigilarle y a hacerle continuos reproches, porque ésta no puede contemplar cruzada de brazos cómo se echa a perder, pero el marido se siente agraviado con el sentimiento de propia estimación por la necesidad de tener que soportar la vigilancia de ella y en ocasiones bebe aún más por terquedad. El problema no puede resolverse sino cuando el marido se decida a asumir la responsabilidad por sí mismo. Otro marido dirige un negocio conjuntamente con su mujer. Se inclina a vivir en un nivel que está por encima de sus posibilidades y no sabe llevar con orden su contabilidad, lo que obliga a que aquella le controle y le siga los pasos. Él la desafía, haciéndose cada vez más descuidado, pero en el fondo se odia a sí mismo por su debilidad de carácter. El conflicto no hallará solución hasta que él asuma la responsabilidad de las finanzas. En los casos más favorables, un individuo aprende que no se puede abusar del consorte porque éste asuma la responsabilidad que él ha rechazado, sino que esa responsabilidad desechada debe reintegrarse a él, aunque ello le produzca miedo. Por muchas veces, pero muchas veces ocurre que no llegan a conseguir esa integración de la misión delegada de la otra parte. Considere consideran esa exigencia como una carga muy pesada que no quieren aceptar. Reaccionan con rabia ante semejante pretensión que, según piensan, destruiría el suplemento sustitutivo que había hecho al matrimonio tan atractivo para ellos. El cónyuge en posición progresiva debería llegar a un arreglo con la posibilidad progresiva desplazada, esto es, con las propias exigencias de desarrollo de autonomía, en hacerse cargo de tareas y en actividad. En el mejor de los casos, será cargo de dar ese paso hacia la madurez porque, a consecuencia de su comportamiento hasta entonces, se siente como inferior, como parásito que depende de su consorte. Nota que cada vez va teniendo más miedo a entregarse al mismo o a ser abandonado por él. El consorte en posición progresiva debería llegar a un acuerdo con las porciones de personalidad regresiva que le han sido desplazadas, es decir, con la falta de autenticidad de su pretendida fortaleza, superioridad y madurez, y con la exigencia de aceptar sus propias tendencias pasivas y sus necesidades de dependencia e inmediata satisfacción de sus instintos. En el caso ideal, los consortes pueden dar este paso juntos, camino hacia la madurez, ayudándose uno al otro. Pero con frecuencia uno de los cónyuges, a veces ambos, no aceptará la desilusión causada por la imposibilidad de liberarse de todos los conflictos en su matrimonio, sino que intentará imponer con terquedad la definición inicial de la relación. Se desarrolla entonces una forma fatal de relación. Uno o ambos de los consortes se esfuerza angustiosamente por conservar a cualquier precio el yo, el selbst común, en asegurar la importancia preponderante del mismo, exagerando de tal modo el propio comportamiento que queda fijado al de contrapostura complementaria, o sea, el equilibrio interindividual, pero exagera también su conducta para defenderse contra el retorno de de las porciones de personalidad propia desplazadas. Esta exageración del comportamiento produce, sin embargo, un efecto final contrario a lo que se pretendía. El narcisista progresivo, que había exigido de su cónyuge la entrega de sí mismo,
Ahora se da cuenta de que la idealización de que ha sido objeto por parte de su consorte no solo no le revaloriza, sino que también le determina y aprisiona. Reacciona airadamente, intenta expulsarle de sí mismo y destruirle. Sin embargo, cuanto más desvaloriza a su consorte, menos encontrará éste el valor para alcanzar el propio yo, el selbst, y menos se quitará de encima la obligación cargada de culpa de tener que llevarlo dentro de sí. El narcisista regresivo reaccionará con furia porque su cónyuge le defrauda en las expectativas ideales que había puesto en él, y con recriminaciones intentará obligarle a que llene su imagen ideal. Seguirá viviendo solo para su consorte, pero ya no entregándose por él, sino sintiéndose autorizado y responsable para intervenir en el desarrollo de su carácter. Se considera imprescindible y se halla convencido de que sin él su consorte estaría perdido. La forma exagerada de egoísmo del narcisista progresivo se convierte como efecto final en la determinación ajena de un selbst. Y la forma exagerada del altruismo, entre comillas, del narcisista regresivo se convierte en el efecto final en orientación exterior manipulable. La lucha continúa interminablemente mientras el narcisista progresivo no esté dispuesto a proteger el self del cónyuge y a reafirmarlo, y mientras el narcisista regresivo se arredre ante la necesidad de aceptar y desarrollar el propio self. El cuidador oral, que exige de su cónyuge la actitud de niño necesitado de ayuda, tiende a excluir sus propias necesidades orales de toda satisfacción directa por medio del consorte, comportándose respecto a éste como si no tuviera absolutamente ninguna pretensión y entregándose él a su labor de asistencia hasta el agotamiento. Pero en este agotamiento se convierte en niño necesitado de ayuda. Sin embargo, el lactante oral planteará cada vez más exigencias a medida que le va aumentando su miedo a que el otro pueda remitir en la prestación de sus cuidados. No se considera apto para asumir las funciones de madre y en ello ni se siente ratificado ni necesitado por su consorte. Pero romperá el compromiso oral precisamente porque apremia hasta el absurdo a su cónyuge en las funciones de madre, comportándose cada vez más regresivamente con más exigencias. Y así, en el efecto final, se destruye precisamente en aquello que aspiraba, es decir, a la dedicación de cuidados. La lucha continuará sin descanso mientras el cuidador progresivo no esté dispuesto a dejarse cuidar por su consorte en sus propias necesidades orales, y el lactante regresivo no acepte que él no solo puede exigir infantilmente, sino que también debe dar. El anal pasivo regresivo, que no se asigna desarrollo de autonomía de ninguna clase y que elude toda afirmación propia manifiestamente agresiva, se inclinará a aprovechar su docilidad pasiva para dominar al cónyuge aparentemente dominante y mantenerle así en un puño, lo que le resulta más fácil cuando conoce con exactitud las debilidades del otro y sabe que depende de su adhesión. La obediencia excesiva como comportamiento desvalido de marioneta se convierte en resistencia pasiva y en obstrucción, y por consiguiente en una forma de actividad de poder. El, comillas, comillas, dirigente activo, con la angustia de no hallarse seguro de la adhesión de su cónyuge, transformará su actitud de mando en tiranía o aspirará al control de todos los pensamientos del otro con la pretensión de sinceridad total. Pero como le castiga por todo pensamiento que no le parece acertado, le impulsa a la mentira, al disimulo y al secreto. La lucha seguirá en escalada sin fin mientras el miembro pasivo regresivo no defienda abiertamente y con sinceridad sus aspiraciones a la autonomía y busque afirmarse frente a su consorte como un ser con firmeza propia, sin caer al mismo tiempo en temores de separación y mientras, por otro lado, al activo progresivo no ofrezca al otro campos de autonomía e iniciativas, sin que por ello se sienta en peligro al mismo tiempo de ser dejado de lado y abandonado. El marido que reclama para sí el papel masculino considerará toda situación que se le ofrezca como oportunidad para aprobar y acreditar su masculinidad, hasta que indefectiblemente fracase alguna vez
y entonces se desplome su propia conciencia masculina, conseguida después de tantos esfuerzos. A la mujer que reafirma la masculinidad de su marido, aumentándola, se le exigirá en exceso por medio de pseudo debilidades femeninas, lo que finalmente le pondrá en ridículo como fracasada. La lucha no termina hasta que él no pueda confesar sus debilidades y tendencias pasivas, y la mujer no se deje reducir a la simple imagen de admiración del marido. Así pues, las causas más profundas radican en que ambos esposos no quieren llegar a un arreglo, ni con las porciones desplazadas de su propia personalidad, ni con las del consorte. La negación a ocuparse del inconsciente crea sentimientos de culpabilidad que, en el matrimonio, se proyectan al otro cónyuge, al que se hace responsable de la propia conducta errónea. Yo soy así porque tú eres así. Si tú no fueses así, yo no sería así. La conducta equivocada de uno se convierte en disculpa de la conducta equivocada del otro. Los consortes se hallan aprisionados en el círculo de la interacción colusiva. Brevemente, en la colusión existe entre los consortes un acuerdo no confesado de no ocuparse de la parte inconsciente de su conflicto. Las recriminaciones mutuas son ritos que se ejecutan de tal manera que más bien aseguran que diluyen el reparto colusivo de funciones. Todo intento de uno de ellos por salirse de la colusión y por llegar a un arreglo en el conflicto con la parte desplazada por él es inmediatamente saboteado por su consorte. Aunque el cuidador oral se queje de que exigen de él asistencia hasta el agotamiento, él mismo soporta aún menos el dejarse cuidar y mimar por su consorte. Punto en el que se halla de acuerdo con este, que en ningún caso le quiere cuidar. El dominante anal echa en cara a su mujer su dependencia y pasividad, pero ahoga por su parte y tan pronto ha brotado todo intento de desarrollar su autonomía y, en definitiva, le ratifica en esa dependencia pasiva. La mujer fálica se burla de su marido impotente e impide de esa forma que pueda familiarizarse con su porción pasivo-femenina, lo que en efecto justificaría el que ella integrara en sí misma las aspiraciones masculinas que posee. Es cierto que los cónyuges que se atormentan mutuamente sufren en el matrimonio, pero en último término están de acuerdo en que, en realidad, nada quieren modificar en el mismo. Muchas veces tienen que pasar bastante tiempo hasta conseguir que puedan ver esta contradicción, que la pareja se haga perfecto cargo de ello. El juego colusivo en tablas. En una vida común dilatada, la colusión viene a ser una trampa que mantiene aprisionados a los consortes de toda clase de temores, sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. Trampa que apenas si les permite dar una puerta, una fórmula de salida al que intentaba mejorar en el matrimonio, corrigiendo con la reafirmación de su consorte su complejo de inferioridad, su sensación de fracaso, de debilidad, de no ser aceptado. Ahora debe pasarlo mucho peor que antes, sometido como está a interminables reproches, inculpaciones y desprecios. Aquel que había esperado encontrar en el matrimonio un paraíso en el que se vería colmadas todas las necesidades infantiles, se siente aún más frustrado por el comportamiento de su cónyuge que por alguna otra persona de su relación. La colusión se revela como un arreglo destructivo. Es fuente de rabia, odio, sentimientos de venganza, desesperación y desilusiones amargas. Quien, desde afuera, contempla este escenario difícilmente puede comprender cómo dos seres humanos razonables pueden llegar a molestarse y a agraviarse continuamente con las mismas frases y siempre sin darse cuenta de la inutilidad de sus recriminaciones. Como las discusiones versan la mayoría de las veces sobre bagatales rutinarias, bagatalas, bagatelas rutinarias, cuesta comprender cómo ambos cónyuges se comportan con tanta tosudez y encastillamiento. Si es tan mínimo lo que pide la mujer, ¿por qué el marido no es un poco más magnánimo y atento?
¿Por qué no le trae nunca un ramo de flores? ¿Por qué no le acompaña alguna vez a visitar a sus padres? ¿O le sirve el domingo el desayuno en la cama? ¿O deja a un lado el periódico en la mesa y le hace un cumplido por lo bien que está la comida? ¿Qué poco le costaría hacer todo eso? ¿O por qué la mujer no es complaciente y flexible y deja alguna vez salir solo al marido por la noche sin someterle después a un molesto interrogatorio? ¿Por qué no tolera que lea tranquilamente el periódico? ¿Le prepara algún plato especial el domingo? ¿Le ayuda a algo en sus preocupaciones profesionales y le expresa su agradecimiento por haber trabajado tan duramente durante todo el año? Por Dios, ¿qué todo esto no sería pedir demasiado? Hoy día existen numerosas revistas matrimoniales, libros sobre técnicas de discusión y de asesoramiento que proporcionan consejos e indicaciones sobre el modo de comportarse. Oh. Al elegir el momento oportuno para la discusión, al formular claramente lo que se desea del consorte, al transigir según la importancia de lo pedido, pueden servir de ayuda para dirimir correctamente las divergencias. Mi criterio ante estas indicaciones sobre el modo de comportarse es que incluso la técnica de discusión más limpia y correcta es mal utilizada cuando los fondos, que pueden convertir tales bagatelas en cuestiones de Estado, no se aclaran o son influidos. Pero ¿cómo puede uno expresarse clara e inequívocamente respecto de lo que quiere del consorte cuando lo que uno siente en el fondo y lo que quiere de él no es consciente para uno porque está desplazado? Si se tratara del valor real de una discusión, nunca sería comprensible por qué dos personas inteligentes que en su relación con los demás reaccionan en forma totalmente razonable pueden hacerse la vida imposible durante años y años con semejantes bagatelas. Si el problema tuviera una solución racional, los mismos interesados descubrirían lo que comúnmente se les aconsejan. Las menudencias por las que luchan tienen la mayoría de las veces una base de fondo trascendental de principio. La negativa del marido a llevar a su mujer un ramo de flores proviene en ocasiones de la experiencia de que si se lo lleva hoy y mañana no lo obsequia con unos bombones, le preguntará, ¿es que ya no me quieres? A veces los motivos más profundos radican en una colusión oral con raíces no superadas en la infancia. La mujer, a consecuencia del ramo de flores, sospecha que él tiene una relación secreta con alguna querida a la que posiblemente le ha regalado una sortija de brillantes. Eso sería una colusión anal. La negativa de la mujer a mostrar su complacencia por su trabajo profesional se basa en la profunda frustración que siente en su situación de ama de casa y de madre, o sea, una colusión fálica. Es difícil alabar a uno por lo que se considera es la causa de la propia postergación. La mujer no tiene ganas de preparar a su marido algo extraordinario los domingos, porque eso solo serviría para ponerle en forma para un mejor trabajo durante toda la semana. La mayoría de las veces no se trata de trivialidades. La terquedad es consecuencia de innumerables frustraciones anteriores que hacen aparecer sin sentido cualesquiera cambios de comportamiento. Se trata tanto de frustraciones de las expectaciones puestas en los consortes como de frustraciones análogas sufridas en la propia infancia. La incapacidad de conducirse flexiblemente en la discusión sobre estas bagatelas muestra con claridad cuán poco libres son los cónyuges en su conducta recíproca. La dinámica inconsciente de la pareja determina con frecuencia casi totalmente el comportamiento de los cónyuges. Separación y disolución de la colusión. La colusión es un proceso de dinámica de grupo en el que la conducta de uno decide con cierto automatismo la del otro y ella misma está determinada por esa conducta. Este proceso lo activa el inconsciente común por medio de temas desplazados mutuamente que se transfieren a los papeles más polarizados. ¿Cómo entonces puede darse después de un círculo vicioso en escalada una evasión o separación? En crisis profundas acompañadas de fuerte tensión, las relaciones de pareja tienden a descomponerse según dos formas diferentes. Una consiste en intensificar la colusión, lo cual se caracteriza por un supercompromiso, por una sujeción todavía más fuerte de los consortes.
Otra consiste en la degeneración de la relación de la pareja, la disolución de la mezcla que formaba la misma, como consecuencia de la negativa a seguir actuando juntos en la dinámica diádica. En el lenguaje popular suele decirse viven separados, no se tratan, no se hacen caso. El self común se disuelve. Los principios funcionales de clara delimitación de la posición flexible, progresiva, regresiva y de la igualdad de valor del sentimiento de propia estimación ya no son observados. Los comportamientos de los consortes ya no se determinan mutuamente. En la crisis conyugal, los casados no tienen muchas veces más opción que o permanecer en relaciones enfermiza en forma colusiva o no participar más en dicho juego. En una crisis conyugal, en principio, casi siempre se llega a intensificar la colusión hasta que uno de ellos o ambos intenta escapar del círculo infernal. Por regla general no se consigue esta salida hasta que se abre el sistema diádico preexistente e intervienen en él en el conflicto terceras personas. Pero si un consorte no puede prescindir del otro para la estabilización de su sentimiento propio o para satisfacer de las necesidades fundamentales, no se encuentra dispuesto para salirse de la colusión. El consorte en posición progresiva pondrá de su parte todo lo posible para obligar al regresivo a que vuelva a la regresión, en especial creando en él miedo al futuro y minando todo intento de autonomía y sentimiento de su propia estimación. Sigue así, intenta ser independiente y verás lo que te ocurre. No tienes, no tiene más que figurarte que yo me preocuparía de ti aunque volvieras a mí de rodillas. Por el contrario, el cónyuge regresivo intentará retener al otro de la colusión, más bien creando sentimientos de culpabilidad. He confiado tanto en ti que todo lo he abandonado por ti. He creído en ti ciegamente, pero ahora veo que te he valorado demasiado. Si el consorte continúa interiormente firme y no se deja coaccionar para proseguir la colusión de los sentimientos de angustia, culpabilidad o vergüenza, el proceso de crisis continúa en dirección a la separación. Durante cierto tiempo, quizá por amor a la paz, uno seguirá aparentemente el juego de la colusión o intentará distraerse y realizar fuera del matrimonio las posibilidades personales que no se le permiten en él. Si no existen razones exteriores en contra, casi siempre se llega, antes o después, a la disolución de la relación. ¿Hasta qué punto ha sido auténtica y saludable en realidad esta negativa a la colusión? Se demostrará más tarde, en particular si se inicia una nueva relación. Es decir, que no siempre la iniciativa para la separación es expresión de una negativa saludable a un arreglo neurótico. El consorte que desea la colusión puede también aspirar a la separación porque el otro ya no colabora lo suficiente y por ello prefiere hacer un intento con un nuevo compañero de colusión. En ocasiones se llega a la separación sin intención de separarse. Las amenazas de separación se emplean como meras armas, especialmente en la colusión anal. Como se inclinan a protestar a cada provocación con una reacción en escalada, pueden ir ascendiendo los consortes hasta una situación que forzosamente les obliga a la separación, porque ninguno de ellos puede ceder sin perder prestigio. Se llega entonces a un proceso interminable de separación en el que, a causa de los tormentos implicados en esta, convierten su vida en un infierno e intentan destruirse con odio mortal. Incluso después de separarse, esos consortes no pueden dejar de seguir atormentándose.